Ahora sí, hola, ¿qué tal? Bienvenidas, bienvenidas a la comunidad. Bueno, yo si hago así, no te veo, Eri, así que, bueno, si tenés alguna preguntita, háblame nomás. Bueno, el tema que vamos a ver hoy, el concepto que vamos a trabajar es autoboicot y pensado hacia un diálogo potenciador. No me parece como un concepto que no me sienta hoy lista para hablar. Siento que es algo que estuve trabajando internamente por muchos años, el autoboicot, y, y por ahí las herramientas que voy a traer hoy, o un poco de cómo yo lo he vivido, son cosas que me sirvieron a mí, y que por eso también como que me nace compartirlo, porque realmente fueron herramientas que no solo fui aprendiendo, bueno, por ahí en mi profesión, sino también en la práctica, porque muchas veces como que uno lee o se empieza a informar qué es el autoboicot y cómo lo cambio a un diálogo que sea más potenciador, pero en la práctica se pone complejo. Entonces, por ahí lo que yo voy a compartir el día de hoy son cosas que me han servido a mí y que espero que si se pueden llevar a práctica les sirva. Bueno, primero, una breve presentación. Quien les habla, Marianela Algart. Me gustó esta frase que traigo, es una frase que un poquito trae mi experiencia de vida y un poco la recolecté también a esta manera de pensar o este diálogo de la vida es para los atrevidos, de cuando fuimos a un evento de desarrollo personal y expansión con el equipo de SER, y me quedó resonando esto, ¿no? De que la vida es para los atrevidos, y me puse a pensar todas las veces en la que gracias a que yo cambié mi diálogo de autoboicot a potenciador, pude atreverme y a atravesar los miedos y a poder estar en una situación donde siento que la vida me está premiando por eso que construí. No fue ingenua por él la foto que puse de la bolsita naranja. Es el contexto de esa foto, para resumirlo brevemente, fue un intercambio académico que me gané en el 2024, en el que yo venía en un proceso muy profundo de cambiar mi diálogo, y uno de los diálogos que tenía era para qué yo me iba a presentar a ese intercambio si yo no tenía los requisitos académicos completos, si a mí no me llegaba el promedio. Tenía miedo, y acá algo clave. Hola, hola. Te ¿Se sumó? escucho, Mari. Sí, pero justo se sumó. Ahí va. Hola, Pau. No sé si me escuchara. Ah, sí, me escucha. Sigo. Bueno, Pau, justo estaba haciendo una. Uy, se me salió. Estaba haciendo una breve presentación de mía, básicamente. Pero se me salió el power, así que lo pongo. Acá viene el soporte, pero lo estoy solucionando. A ver, aquí. Está acá, mira. Ah, no se me salió Si querés, nada. cerrate esta, así no te confundes. Bueno, soy novata, ténganme paciencia. Si querés, ahí puedes volver Para ver para si verlas, está conectada ¿no? Pau. Bien, sí. Bueno, las voy a ver así. Justo me estaba presentando Pau, le estaba contando aquí a la comunidad y a Eri, que está presente, que quién soy, un poco, y le estaba hablando de que justo la temática de esta mentoría, que es de un diálogo de autoboicot a un diálogo potenciador, es una dinámica que me atraviesa, porque es algo que trabajé mucho y que sigo trabajando día a día conmigo misma, y que por ahí un poco lo que vamos a hablar de hoy no tiene que ver tanto con conceptos tan estructurados de qué es el autoboicot y cómo opera, sino que he llegado más a la vida cotidiana y lo que a mí me sirvió para poder identificarlo, para así recién poder cambiarlo, ¿no? Porque todo parte a partir de que me doy cuenta, ¿no? De que puedo ser consciente de. Entonces, bueno, antes de pasar esa parte, le estaba diciendo que, bueno, quién soy, que un poquito soy esto y que siento que puse estas frases que me identifican de la vida es para los atrevidos, porque
siento que justamente atreverse, aunque uno tenga miedo, abre las puertas a que el universo te premie y a que llegue eso que vos estás deseando más allá del miedo, ¿no? ¿Qué hay más allá del miedo? ¿O qué haría si no tuviera miedo? Bueno, sí vamos a definir por ahí un poco qué es el autoboicot. Yo puse que el autoboicot es cualquier patrón de pensamiento, emoción o conducta que interfiere en el logro de nuestras propias metas, y lo clasifiqué, por así decirlo, en pensamiento, emoción y conducta para que ustedes se lleven herramientas de cómo identificar qué es el autoboicot. Porque si yo vengo y les digo, sí, el autoboicot son ese tipo de pensamientos, emociones o conductas que se interponen entre vos y el objetivo que querés cumplir, es como todo muy bonito de manual, pero si yo no logro identificar por qué pensamiento, por qué emoción o por qué conducta, nunca voy a poder cambiar ese diálogo de autoboicot. Entonces, en cuanto a pensamientos, uno tiene que primero todo parte del autodescubrimiento, ¿no? Pero por lo general, o en líneas generales, los pensamientos que son más recurrentes en el autoboicot son el no puedo, no soy suficiente, no voy a lograrlo, no me lo merezco. Y eso viene acompañado con conductas y emociones. Las conductas, ¿cuál pueden ser? Por ejemplo, procrastinar, sabotear lo que estoy por conseguir. La emoción puede ser la culpa, el miedo, ira, miedo al éxito, miedo al fracaso. ¿Y por qué miedo al éxito? ¿Por qué lo traigo? Lo traigo por una experiencia personal. Justo antes de que ingresara a SPAO estaba contando de que yo en el 2024 me gané un intercambio académico y me fui a Colombia, y que ahí trabajé muchísimo mi diálogo interno, porque antes de presentarme tenía estos pensamientos de autoboicot, de no me lo merezco, hay gente que tienen un mejor promedio, seguramente van a tener mejor propuesta de sociabilización, o sea, requisitos, que necesitaba para poder aplicar esa beca. Entonces ya mi propia conversación interna hacía que yo, por ejemplo, procrastine en presentar esos papeles. Y mi emoción en ese momento, si bien era miedo, también era miedo a ganármelo. Yo tenía miedo a ganármelo porque me iba a tener que ir 4 meses fuera del país y era algo que conllevaba una decisión importante en mi vida, no era que era una decisión que no tuviera un cambio súper importante en mi vida. Entonces, por eso traigo que a veces la emoción no tiene que estar calificada como negativa. Muchas veces es miedo a triunfar, miedo a crecer, miedo a aprender. Entonces, por eso es muy importante que partamos de tener en cuenta de que cuando yo me autoboicoteo, todo comienza con mi diálogo. Y esto va a ser así mucho tirando como ejercicios de mi vida a vida. Un ejercicio que a mí me sirvió muchísimo para poder identificar es que antes de tomar decisiones importantes o decisiones en donde yo requiera como cambiar algo, me escribía las frases típicas que se me venían en mente. Me escribía, por ejemplo, no sé, con el ejemplo del intercambio, yo me escribía esto: miedo a irme del país, pensamiento que no puedo, procrastinaba en cuanto a mis conductas, o me autosaboteaba. Por ejemplo, mandé papeles y no mandé uno re importante. Es decir, tenía comportamientos que eran parte de mi propio diálogo interno, del propio autoboicot que yo estaba teniendo ante ese logro o esa meta que tenía. Esto me sirvió justamente para poder transformarlo, ¿no es cierto? A un diálogo que sea potenciador. Cuando hablamos de diálogo potenciador, estamos hablando de una manera de hablarnos con amabilidad, realismo, esperanza, y no para tirarlos flores, pero realmente de hablarnos de una manera en la que posibilite el cambio. Porque si yo ya antes de tomar una acción voy a tener un diálogo conmigo que sea negativo, probablemente ni lo intente. Pero no lo voy a ni siquiera intentar porque ya de pensamiento me dije que no iba a ser capaz o que no era suficiente. Entonces, por eso es tan importante y parece básico, y uno lo trae y dice, sí, hablarse con amabilidad no es muy importante, porque justamente desde ahí parten las grandes ideas. Si yo tengo ideas
y las riego cual flores, van a crecer, pero si yo tengo mis ideas y es una flor y la piso, probablemente muera o queden en el camino, porque con mi sola conversación no van a llegar a sus frutos, no van a llegar a florecer. Entonces son como, el diálogo potenciador es justamente esto, son todas estas posibilidades que yo puedo empezar a pensar, a abrir el paraguas, cuando tengo una meta frente mío que quiero alcanzar. ¿Qué recursos tengo para hacerlo? Y puse acción con sentido, que ahora voy a explicar un poco por qué puse acción con sentido. Ruido de mate. Cuando les digo la importancia del lenguaje amable, que es tan difícil muchas veces, me parece como importante tener en cuenta esto que por ahí es un poco más técnico o específico, y es que nuestro cerebro es un músculo. Y es un músculo tan maravilloso que es plástico. Que sea plástico, ¿qué significa? Que lo puedo moldear. Si yo tengo una plastilina, la puedo moldear, ¿no? Le puedo sacar partes, acomodarla, moldearla. El cerebro ocurre lo mismo. Como yo lo nutra a este músculo, será básicamente lo que me dé como resultado. Y mi lenguaje interno es como si fuera mi combustible a esta plasticidad. Pensémelo psíquicamente como de esta manera, ¿no? Como la manera en la que yo converse con mi propio ser y la manera en la que yo me trate a mí misma será reflejado no solo internamente, sino externamente. Y como justamente es plástico, las vías de información van haciendo un caminito, moldeando nuestras creencias. Por eso es tan difícil cuando nos damos cuenta de que tenemos una creencia de que yo no puedo hacer tal cosa porque desde niño me lo decían, es tan difícil porque justamente hay un surco muy abierto, por así decirlo, entre esa conversación y la información que llega más rápido a mi cerebro. Por eso es importantísimo estar todo el tiempo en presencia cuando yo estoy pensando tomar decisiones, porque cuando yo estoy en presencia puedo ponerme como autoobservadora de mi propio ser, puedo darme cuenta, y cuando digo en presencia no digo que sea algo sumamente mágico y espiritual, no, sino realmente es como, bueno, yo quiero tomar esta decisión y yo soy la única responsable de esta decisión. Ok, ¿cómo la estoy encarando? ¿Cómo me estoy hablando? Si digo que no puedo, ¿tengo ya casos en donde intenté y no pude? Si es así, ¿qué cosa podría cambiar para conseguirlo, no? Como este lenguaje amable también me permite de que si yo quiero, por ejemplo, no sé, me anoto todos los meses al gimnasio y voy 2 días y dejo de ir, pero no me pongo una meta, no me pongo un objetivo, no me pongo un para qué, y por eso viene esto de acción con sentido, seguramente lo termine postergando porque no lo estoy poniendo como una prioridad dentro de mis valores. Cuando yo hablo de acción con sentido, es que uno pueda preguntarse el para qué de la acción que está tomando, porque justamente el caso de, por ejemplo, no sé, empezar el gimnasio o algo que puedo hacerlo como autorreferencial es, por ejemplo, cuando yo me quiero anotar un final. Si yo me pongo a pensar que yo quiero anotarme en ese final, estudiar para ese final, para recibirme de licenciada, ahí yo tengo mi para qué. Y no me entra mi diálogo de autoboicot, aunque muchas veces entra, pero hoy, al tenerlo tan trabajado, puedo identificarlo. Puedo darme cuenta cuando es mi creencia limitante que me dice, no llegas con el tiempo, tenés muy pocos días, no vas a poder aprobar esta materia, a cambiarlo a una acción con sentido y un lenguaje amable. Llego con el tiempo, he rendido 23 finales, ¿cómo no voy a poder rendir y aprobar este? He rendido con menos días, ¿por qué con este no lo haría? Tengo tantos días, tantas horas, una organización, un para qué quiero cumplirlo, para que ese diálogo y ese diálogo de autoboicot vaya perdiendo fuerza, vaya perdiendo energía, porque como sabemos, a lo que le damos atención, crece. Lo que empezamos a decirle, ok, bueno, si estás acá, ya tengo un diálogo de autoboicot
por ejemplo, yo con la universidad tengo un diálogo de autoboicot, entonces ya sé que existe, entonces seguramente antes de anotarme un final, él va a venir a visitarme. El tema es cómo yo me maneje ahora que ya me conozco, y por ahí paso a esta filmina que justamente estoy hablando de esto. El tema es cómo yo me conozca para saber que esa emoción, ese pensamiento, esa conducta, que es todo lo que integra un autoboicot, me va a visitar y cómo yo lo deje entrar o permanecer. Si le voy a decir, bueno, bienvenido, vas a estar acá, pero, por ejemplo, voy a cambiar todo lo que me escribí en mi listita de no puedo a cómo puedo hacerlo, cuáles son mis estrategias, qué competencias tengo para hacerlo, dónde están mis debilidades, dónde están mis fortalezas. Si yo empiezo a tener una autoexploración de mi ser tan grande y tan amplia, que cuando me visiten esos pensamientos que quizás vienen desde nuestra primera infancia, que es cuando mayormente se nos constituyen nuestras creencias, voy a poder identificar de que quizás esa vocecita, ese pájaro carpintero, no soy yo, pero con la suficiente responsabilidad de identificar de que no soy yo, pero es mi responsabilidad cambiar este diálogo y dejarlo estar y decirle, bienvenido, sentate, pero las riendas de mi vida las tengo yo. Por eso puse esta pregunta de ¿qué necesita morir para comenzar algo nuevo? Me parece, también es una pregunta que me hago yo misma al momento de querer tomar una decisión que implique un salto radical. Y el ejemplo, por ejemplo, que voy a traer para esto es, el año pasado yo estaba trabajando en una empresa en un call center, donde mi rol era ese. Yo no era feliz, no estaba contenta, sabía que podía mucho más y tenía muchas limitaciones en cuanto a el país, cómo está, que no terminé mi carrera universitaria, por lo tanto, demanda energía y tiempo, el dinero, cómo iba a ser para pagar todas las cuentas. Entonces yo ahí en ese momento, cuando identifiqué que estaba teniendo un diálogo de autosabotaje para dejar mi empleo que no me hacía feliz, y lo cambié a un diálogo cambié de trabajo 1.000.000 de veces. Argentina ha estado así desde que tengo uso de razón, desde que existo en este país y puede que siga así, entonces no puedo dejar que esas variables externas afecten mis decisiones del aquí y ahora, por eso la presencia y por eso el autodescubrimiento. Y dije, ¿qué necesita morir? Esta Mari que piensa que no puede. Esta Mari que está trabajando para una empresa de manera de dependencia. Y ahí empecé a catalogar todo lo que yo tenía que dejar morir. Y ese dejar morir es duelar y es hacerme cargo de mi vida y de la nueva versión y de las decisiones que tomo. Si yo tomo la decisión de renunciar, yo tomo la decisión de renunciar y tengo mi para qué. Y no dejo que este diálogo de no vas a poder, no. Me enfoco en lo que sí y me enfoco justamente en esto, en mi autoexploración, en mis capacidades, en todo lo que yo ya sé que pude y que puedo. Y bueno, como les dije que todo esto de este concepto, al ser muy abstracto y para que esto no sea tan teórico y tan pesado, requería ponerle tips, yo armé como estos, que fue por ahí el caminito que yo logré aprender a hacerme. Primero lo aprendí con mi psicóloga de ese momento y después la realidad es que como es tan personal el diálogo interno que tenemos y el tiempo que le dedicamos a nuestros propios cambios y todo parte de nuestros propios valores y creencias, yo me armé este caminito donde anoté como principal y fundamental empezar a observar nuestro diálogo. Si yo no sé que estoy teniendo un pensamiento que me autoboicotea en cuanto a, por ejemplo, comenzar una actividad física o tener una relación amorosa o lo que sea que quiero comenzar en mi vida, donde que yo sienta que esté trabado, si no puedo identificar mi propio diálogo interno y lo propio que yo me digo, no va a poder empezar el cambio. Porque todo parte desde hacerlo consciente.
literalmente. Si nosotros no somos conscientes, no vamos a ver el problema. Entonces, si por ahí están en esta etapa en donde saben dónde están, por así decirlo, sus fallas o sus pensamientos, no lo tiren abajo y no piensen que, recién voy por acá, porque en realidad para mí es lo fundamental, es lo que te hace clic en la cabeza. Porque si yo no soy capaz de identificar mi pensamiento, no puedo cambiarlo. Entonces, bendecido el momento en el que nos damos cuenta de que estamos teniendo un comportamiento de procrastinar algo, o una emoción de miedo antes de tomar una decisión, o un pensamiento intrusivo o recurrente cuando yo digo, bueno, voy a trabajar de manera independiente. Así que, bendecido ese momento. Ahí, ¿qué pasa? Entramos en un loop de cuestionamiento, porque cuando yo entro en esto de empezar a cuestionarme la manera en la que yo me hablo, voy a cuestionar todo, todo. La manera en cómo me hablo, la manera en cómo pienso cuando nadie me ve, la manera en cómo actúo cuando nadie me ve, la manera en cómo dejo que me hablen, la manera en cómo le hablo a los otros, la manera en cómo dejo que se comporten conmigo. Esta etapa de cuestionamiento para mí, o personalmente, fue muy profunda, sigue siendo muy profunda porque yo soy una persona que cree que no es que uno sale del autoboicot y ya está, como si fuera salgo de este problema. No, no. Son conceptos, son abstractos y son maneras de vivir. Yo hoy elijo vivir desde algo más amable conmigo misma y de tratarme como el templo que yo creo que soy, pero porque eso va parte de mis valores y de lo que yo he construido para mí. Pero en su momento mi diálogo no era de tratarme como un templo y me trataba como un tacho de basura, me hablaba como ni siquiera le hablaría a mis amigas, porque justamente por ahí lo que tiene el diálogo de autoboicot es que nos hablamos como nuestros propios enemigos, nos hablamos de una manera en la que seguramente si tuviéramos que darle ese consejo a personas que amamos, ni loco le decimos eso. Entonces, por eso es tan importante la etapa del cuestionamiento y de preguntarme, ¿yo de verdad nunca pude hacer esto? ¿Qué evidencia tengo a favor y en contra de esta situación? Nunca pude rendir un final. Si no hubiera podido rendir nunca un final, no estaría meses de recibirme. O sea, y así con cualquier cosa que uno quiera hacer en la vida. Si yo no me hubiera animado a dejar mi trabajo, hoy no trabajaría de manera independiente y puedo estudiar y puedo seguir haciendo todo. O sea, a lo que voy es que pude derribar un montón de creencias y tomó tiempo. Entonces, paciencia. Una vez que yo ya entré en mi discurso de cuestionamiento, viene la parte de cambiar mi lenguaje, ¿no es cierto? Cambiar la manera en la que me hablo. Y acá vuelvo a retomar esa filmina en donde yo había puesto una acción de para qué, ¿no es cierto? Cuando cambio el lenguaje, cuando cambio la manera en la que yo me estoy hablando, también le saco peso. Porque si yo pongo, tengo que rendir un final, elijo rendir un final, ya literalmente hasta energéticamente cambia mi manera y mi predisposición ante la misma acción. Porque no es tengo que, porque semióticamente, verbalmente, no sé cómo explicarlo, pero ya la palabra de tengo proviene de un deber, ¿no? De que yo tengo que hacer tal o cual cosa. En cambio, lo de elijo me permite más la posibilidad de posicionarme como un libre albedrío, ¿no es cierto? Elijo esto, elijo aquello, hoy estoy acá, hoy estoy allá, ¿no es cierto? Como el elegir, el ser dueños de nuestras propias decisiones, nuestros propios pensamientos y nuestra propia vida. Entonces yo no tengo que trabajar para esta empresa que me hace infeliz y que me explota. Yo elijo. Mira cómo cambia la situación, ¿no es cierto? Porque cuando yo me hago cargo de que yo estoy eligiendo esto todos los días, también me hago cargo de que yo puedo dejar de elegirlo ya. Solo es una cuestión de cambiar mi propio lenguaje y cómo yo elijo posicionarme ante los desafíos o las metas que yo misma me propongo en mi vida. Y una vez que yo ya logro como empezar a identificar y cambiar estas pequeñas palabritas, empiezo a ver los logros. Pero ¿qué le pasa a la mente humana? ¿Qué nos pasa a los seres humanos? Cuando vemos un logro, así sea pequeño, no nos lo celebramos ni nos
agarramos como el pájaro loco de la misma manera que el autoboicot lo hacía. Lo dejamos pasar de largo. Ah, probé el final, sí, ¿cuándo viene el otro? ¿Y cómo no? Porque ahí otra vez tenemos nuestro diálogo de autoboicot que nos dice, bueno, dale, ¿por qué no estás rindiendo dos? Si rendiste uno, ¿por qué no rendís dos finales? No, gente, celebrar el logro, porque eso es lo que te permite poder tener tus propios casos de éxito en tu mente y decirte, pude acá con este final, con 2 días, el mes que viene me puedo anotar en otro, en 15 días me puedo anotar en otro, no sé, pero ya tengo mis propios casos de éxito en mi mente y no necesito salir afuera o mirar afuera de si fulana puede, yo también, sino si pude esta vez, puedo volver a hacerlo. Pero ojo, para mí ahí es muy importante en no caer como en la policía de nuestro ser, ¿no es cierto? Porque muchas veces nos pasa de que nos comparamos con un otro y cuando intentamos salir del diálogo de autoboicot, intentamos dejar de compararnos con un otro porque sabemos que es súper autodestructivo. Pero ¿qué pasa? Nos empezamos a comparar con nuestras versiones viejas de nosotros, sin tener en cuenta de que somos seres biopsicosociales, o sea que hay un montón de cosas alrededor de nosotros, más allá de que podamos decidir qué hacer o qué no hacer, que están influyendo y que están fluctuando y que están intercambiando todo el tiempo materia y energía con nosotros. Entonces quizás yo sí, en agosto pude rendir un final teniendo, no sé, 3 días de estudio, pero quizás tuve poco trabajo, quizás estuve organizada de otra manera, quizás fue un momento del mes, quizás, no sé, nosotras las mujeres somos cíclicas, quizás estaba en un periodo de mi ciclo menstrual en donde yo estaba repum para arriba, y este otro final me toca, no sé, cuando estoy premenstrual, justo pasa algo en mi vida. A lo que voy es que celebrar nuestros pequeños logros nos permite ser nuestros propios casos de éxito, pero que no nos haga compararnos con esa vieja versión que fuimos, sino que nos potencie. No compararnos de si ya lo pude hacer, lo puedo hacer 3 veces mejor. Sí, nos puede potenciar, de decir, si lo pude hacer, lo voy a volver a hacer, pero no compararme con un deber, porque otra vez vuelvo a mi propio diálogo. Puse acá como tip pedir ayuda y no intentar hacer todo solo, sola, porque para mí algo fundamental de poder reconocer mi propio diálogo de autoboicot para subir, por ejemplo, algo clave y que es algo muy actual en mi ser, es con compartirme en redes sociales o esta mentoría propia misma. Esta mentoría mía me está diciendo de que haga mentorías para la comunidad de SER hace bastante tiempo y mi propio diálogo de autoboicot me decía que yo no tenía nada positivo, nada fructífero o nada que pudiera enriquecer a mi comunidad. Y yo cada vez que ingreso a sus mentorías siempre algo me llevo y siempre que ingreso o escucho gente o voy a la universidad o estoy abierta a adquirir información, siempre algo me llevo. Entonces, ¿por qué voy a pensar que yo no tengo algo positivo para compartir? Y ahí, ¿cuál es mi verdadero diálogo? Porque no tengo el título. Como si un papel a mí me diera ese poder de decir, como soy psicólogo, ahora en papel puedo hablar del autoboicot. No, yo no solo hablo porque puedo ser, porque de acá a un futuro yo voy a ser licenciada, lo hablo desde mi caso personal y de haber investigado y de haberlo transitado. O sea, no hay mejor para mí interlocutor válido que alguien que lo vivió, que alguien que ha estado en un súper diálogo de autoboicot, como por así decirlo, en un pozo, y hoy se mira y dice, wow, no puedo creer cómo me trataba de esa manera, no soy yo. Entonces, por eso puse el pedir ayuda, porque yo realmente me apoyé en mi comunidad, en personas que me validaran y que me dijeran, che, vos tenés un montón para compartir, o en su momento, no sé, cuando fui a la psicóloga, pedir ayuda abre paraguas para todo, desde para animarnos a subir una historia a Instagram, hasta si tengo una caja pesada en manos y no la puedo bajar sola. O sea, pedir ayuda en general. Y como último, puse anclar tus metas en valores personales, porque también me encontré en este diálogo de autoboicot poniendo metas
altas, muy altas, más, no digo que no fueran alcanzables para mí, porque me estaría limitando, pero eran metas en las que al fin y al cabo no estaban en concordancia con mis propios valores personales. Quizás era mi ego que deseaba tener esas metas, quizás es esto de la comparación, que todo el tiempo nos comparamos con un otro, con el afuera, que hace que por momentos esa línea se ponga difusa, ¿no es cierto?, en qué es lo que deseo para mí o qué es la meta que quiero porque veo que el otro la tiene. Entonces, por eso me pareció fundamental hablar como, nada, de las metas en cuanto a nuestros propios valores personales, porque como dije en el comienzo, el diálogo de autoboicot mío no va a ser el mismo diálogo de autoboicot de Pau, de Eri o de cualquier ser humano, porque somos singulares. Y toda la singularidad de cada ser y la historia de vida de cada ser conforma una manera de pensar diferente. Entonces, nada, por eso puse como fin de caminito lo de los valores personales. Y para cerrar y hacemos preguntitas si es que tienen, o bueno, hasta aquí puse de esta frase. Yo soy en realidad, soy un amante de pensar que el universo es un ser que dentro de él o con él, no sé, está Dios, está la Pacha, está todo, y que está a mi favor, y que gira y me muestra lo que yo requiero o tengo que ver. Por eso puse de que el universo responde a cómo te tratás a vos mismo, y que cuando te reconoces como una persona valiosa y empezás a actuar como alguien valioso, el mundo lo refleja. Porque yo creo que cuando yo reconocí mi valor personal como ser, ¿no es cierto? No por un título, no por nada, sino como ser vivo, y por quién soy y en quién me estoy convirtiendo. Cuando pude reconocer mi propio valor personal, es que el universo me empezó a mostrar personas que también me reconozcan. Y eso lo pudo hacer porque yo estaba en presencia y porque pude empezar a notar que estaba en contextos en donde no era valorada, y contextos en donde cuando yo me caía me decían, vos valés. Por eso me gustó como cerrar esta mentoría con esta frase, que siento que, nada, si lo sienten, se la lleven, y que cuando sientan que no están en lugares o con personas que no los ven valioso, que ustedes se reconozcan, porque todo parte de nuestro propio reconocimiento como persona valiosa, y que empiecen a actuar como esa persona valiosa, ya sea poniendo límites o yéndose de lugares de donde no los valoran, o valorándose, porque ahí empiezan los verdaderos límites, y los primeros límites el mundo se lo va a reflejar. Y nada, preguntitas, si sienten, si quieren, si... Nada, eso. Mirá que yo tengo. Ah, bueno, dale. ¿Me puedo sumar ahí? Sí, obvio, vení, ya terminé Porque voy de... a tirar una mandar de más allá. Sí. Olis, ¿cómo andan? Bien. Muy bien. Yo Eri y me Pau andan por ahí. quería tomar el mate Sí, sí, acá estoy. Medio frío, ¿no? Pau desde hoy está poniendo... Corazoncito. quizás está en un lugar en donde no puede hablar, pero sí escuchar. Ok. Así que eso es lo que interpreto. Sí, yo Así estoy acá, que... escucho. Y Eri está ahí. Sí, sí. Bueno, yo voy a traer algo. Sí, viajando, te amo, Pau. Gracias por estar. Qué genio. Gracias. Ahora capaz que estamos felices. Yo voy a traer algo que creo que en el contexto en el que estamos y conociendo por ahí a la comunidad puede servir, más que nada porque también va a haber muchas personas que después lo vean grabado. Obvio. Y la pregunta que se me venía es como, llevándolo a lo que es creación de contenido, ¿no? ¿Cuáles son aquellos diálogos que aparecen, incluyendo nosotras también como creadoras de contenido, que también nos han pasado, obvio, que aparecen previo, durante o después de comenzar a crear contenido? Porque vos hablaste de pensamientos y también hablaste de conductas y actitudes. Y de emociones, sí. Y de emociones. Entonces, como que hay un montón de cosas ahí para darles a que se sientan por ahí. Mira, Cari. Ay, qué bueno. Ahí vamos. Bueno, creo que ya son... aparecerá. Ahí está. Hola, ¿qué tal?
Bienvenida. Bienvenida. Valenti. Muy bien. Hola, perdón, no podía activar el audio. Hola, amiga. Yo creo que el pensamiento más recurrente es justamente el que voy a decir. Ajá. Que voy a decir que, o al menos lo que yo estoy investigando y por experiencia personal, el primero que se me cruza es que, ¿qué voy a decir yo? Qué ridícula. Ok. Qué ridícula. Y después aparecen mucho los de la imagen. Las críticas y el pensamiento de Como autoboicot en el en cuanto a la post. imagen, sí, Está en el post. Ok. Que eso también puede llevarte al propio diálogo interno de eliminarlo. Ok, sí. Y también para ¿Cómo mí, un diálogo puede dirigir a la acción, conducta. a la conducta? Es que en realidad como que yo siento que lo que quería traer el día de hoy era justamente eso, cómo la manera en la que nos hablamos termina no solo en una conducta, o sea, en algo que hacemos, fíjense lo importante que es, en algo que hacemos de manera automática y también en algo que gestamos como una emoción, amiga, porque imagínate que podemos estar con esta emoción una semana, un mes, toda la vida. Uf. Si nosotros alimentamos con nuestro diálogo interno una emoción, puede habitar toda la vida. O sea que si vos querés habitar en ese diálogo interno de autoboicot, de miedo, ¿viste? Porque hasta que vos no podés identificarlo, hasta que vos un día no despertás y decís, che, ¿cómo me estoy hablando? ¿Por qué me estoy hablando así? Pasaron años de tu vida en piloto automático, autoboicoteándote, y además... Y ahí viene la frustración también, ¿no? Eso iba a decir, además, a medida que va pasando el tiempo, también es más difícil porque el comportamiento es adaptativo. ¿A qué me refiero? Vos pensás que la manera en la que nosotras nos comportamos, en general, nos fueron adaptativos en algún momento de nuestra vida. A mí en la mayor parte de mi vida me era adaptativo que no me vean. No ser vista, por mi propia historia personal, por el miedo que me generaba que ser vista en general en la vida, que no me vean, para mí era salvarme. Entonces, todos los diálogos internos que yo tuve que romper para, por ejemplo, hacer una mentoría, que yo ya sé que va a salir en un canal de YouTube, son zarpados porque yo me estoy exponiendo y mi cerebro más primitivo tiene miedo a su vida, porque es mi comportamiento adaptativo en una etapa de mi vida que fue funcional, pero que hoy no le es funcional a la Mari de 28, le fue funcional a la niña. Por eso es tan importante poder darnos cuenta de a dónde me lleva ese pensamiento y lo que yo puse como autoexploración, porque mi manera de vincularme con el mundo, con las redes y mis propios autoconceptos son muy personales. A mí me daba miedo la exposición. Otras personas pueden ser la propia imagen, qué sé yo, la ceja, que el pelo, que el qué dirán. Mucho lo que hablábamos con Pau también en la mentoría pasada, cuando uno está como criada en espacio. Bueno, igual acá también, en Mar, la gente que nos sigue por las redes, uno se vende y se muestra de una determinada manera. Y estamos acostumbrados a que nos vean presencialmente y fluir, pero no estamos acostumbrados a después vernos, ver cómo nos quedó el pelo, ver el ojo y abrir el paraguas a que otras personas también puedan opinar de mí. Claro. Ya igual eso sería para trabajarlo en otra mentoría, ¿no? Pero eso es el estereotipo que tengamos. ¿Qué dice Pau? Mi adaptación fue eso, que no me vieran y que no me vieran. Pará, que tengo que bajar, ¿no? Sí, ahí está. Y no me escucharan. Me salvó la vida literalmente. Ahora le tengo que contar A mi mí sí. sistema nervioso que no es peligroso. Exacto, Pau. Es por ahí. Acá justo Pau estaba diciendo que su manera de transitarlo de las redes era el miedo a que la vean y contarle ahora a su sistema nervioso que justamente que no es peligroso. ¿Y por qué dice esto del sistema nervioso? Porque literal es así. La manera en la que vos pensás disparan emociones en tu cuerpo biológico. O sea, con lo que vos te alimentes psíquicamente, la manera en la que vos te hables, va a despertar emociones, glándulas, hormonas. Por eso que por ahí empezamos a transpiran las manos, taquicardia. Exacto, Bueno, la exacto. taquicardia es tremendo. Conductas. Sí. Desde procrastinar una mentoría, por ejemplo, a enfermarme hoy, ponele si hubiera tenido que estar a las 3 de la tarde, conductas. Claro. Y así conductas que vemos y conductas que no vemos, como eso.
que el sistema nervioso se ponga en alerta, que tengas miedo, que se te eleve el cortisol y de la nada estés totalmente loca y no sepas por qué. No, claro, es por tu propia conversación interna. Y en cuanto a las redes, para mí es eso, para mí es fundamental qué es lo que yo me digo o cómo me juzgo antes de subir esa historia. Porque si yo estoy armando una historia y la vuelvo a mirar y me juzgo que el ojo chueco, que esto no le importa a nadie, ay, que qué van a decir mis vecinas que me ven todos los días de la nada, yo flash influencer. Si yo de la nada, si tengo ese comportamiento, lo más probable es que no tire la historia, que no la suba. Claro. Y un consejo de mi parte es como comportamiento que yo lo fui haciendo hasta que dejé de castigarme con mi imagen. Por eso digo que es algo para otra mentoría, el tema de la imagen personal y el diálogo para la imagen física. Subo la historia y salgo de la red y empiezo a vincularme con la red social como justamente lo que es en este momento para mí, un medio masivo para que llegue a personas que resuenen con mi energía y con lo que yo tengo para compartir y no para personas con las que no tengan nada para compartir. Entonces, que se vayan, que me dejen de seguir. No me fijo si miran cuántas personas la historia, porque también ahí es un diálogo, ¿no? Porque si me la miran pocas personas, porque me la miran, al final voy a perder seguidores. Y ahí no quiero subir un reel porque tuvo bajas visualizaciones, voy a perder, y empezamos en un diálogo de los no. Cuando en realidad... Hay que ver también todo lo sí, ¿no? Porque el otro día lo que hablábamos también en la mentoría con Pau era que, bueno, si hubiese 100 personas en un café, ¿no? O sea, sería un montón, pero si esas 100 personas las vemos como una visualización de un reel y nos juzgamos un montón y nos damos con un látigo porque no está teniendo alcance. Y eso también es lo que va creando los resultados. Exacto. Es como... Y el ego, y ahí vuelvo a lo que dije al principio, nuestro para qué. ¿Yo para qué estoy subiendo un Reels? ¿Para mi venta? Ok, bueno, si es para mi venta, tengo que ver en dónde está mi cuello de botella, porque la gente no está vendiendo. Estoy vendiendo este Reels solo para compartirme, para que le escuche a alguien y que le resuene, y Dios sabrá para quién. Bueno, entonces, ¿para qué me preocupo? ¿Para qué estoy haciéndolo, no? ¿Para qué me comparto? Por ejemplo, hoy yo tenía como ansiedad, porque me despertaba un poco de ansiedad la mentoría, y yo me senté en mí misma, en realidad ayer, sobre todo cuando estaba haciendo el Power, y dije, ¿yo para qué estoy haciendo esto? Para que mi comunidad al menos se permita, si es que lo desea, pensar diferente. Ver que existe una manera de pensar y así sentir y así comportarme diferente. Nada más, porque yo al saber ya lo tengo, la realidad, y me ha salvado la vida. Como el saber me ha salvado de un montón de cosas, y como puse al principio, la vida me regaló un montón de sorpresas gracias a cambiar mi diálogo y a animarme, soltando el resultado, a animarme, a arriesgarme. Entonces yo dije, bueno, ese es mi para qué de esta mentoría. Compartirme, y que si hay alguien del otro lado quien lo resuena y lo siente, bienvenido sea. Y si no, ya va a llegar a la persona correcta. En mí ya cumplí su cometido, que es animarme a hacerlo. Entonces, como, bueno, nada. Y aparte porque traía esta pregunta porque lo veo incluso, por ahí si este video lo ve alguna de las marcas que se están sumando ahí este último tiempo, lo veo mucho como cuando deciden comenzar el proceso de creación de contenido, ¿viste? Sí. Tipo, bueno, coordinamos reunión, se posterga la reunión. Estamos por reunirnos para grabación, de repente se enferman, ¿no? Se enferman. Y es como, bueno, ser conscientes que como todo parte de nuestro interior y como siempre decimos, es de adentro hacia afuera, todo parte también del diálogo que estemos teniendo con eso. Que está ok si estamos teniendo ese diálogo y de repente si nos enfermamos, pero sí ser conscientes de eso, observarlo. De lo que está pasando, claro. Exacto, para saber que, bueno, hay algo ahí que me está generando resistencia a grabar. Entonces lo trabajo en mi diálogo interno. Y bueno, así creo que muchos han avanzado un montón en este proceso. Y también como otra cosa que se me venía, y si querés con esto ya vamos cerrando, que ¿qué pasa cuando de repente, bueno, vamos trabajando en nuestro diálogo, logramos un objetivo y como ahí aparece de vuelta el autoboicot, ¿no? Ya habiendo tenido como esa meta, ya habiendo alcanzado esa meta, en vez de que eso sirva como un motor para decir, ok, ya esto es como una reprueba para mí misma,
como que Sí, ahí como que entra venimos en meseta, ¿no? Como que nos ponemos en Sí. un estado de... Y se me viene como esto de sostener. ¿Cómo hago para sostener cuando ya alcancé una meta? Es que, amiga, por eso dije justamente de que el auto boicot no es que es un concepto de que yo lo supero como si te dijera, bueno, superé mi miedo a los trenes. No. Claro. Amiga, el autodescubrimiento, las creencias limitantes y tener un diálogo positivo es algo que se va a trabajar de acá hasta el último día que yo respire. Bien, es Porque elección. es una elección, por eso hoy lo traje de esa manera, porque realmente es una elección. Yo voy a conseguir la meta, sí, ponele, no sé, en mi caso que yo venía con los ejemplos tan autorreferenciales, yo voy a conseguir recibirme, por ejemplo, ¿no es cierto? Pero que no voy a querer otra meta más en mi vida va a morir en haber sido licenciada a mis 28, no. Yo voy a volver a tener otras metas. Y también estar todo el tiempo en este proceso de autodescubrimiento, porque quizás la manera que a mí me sirvió en su momento era escribirlos, como yo le dije, esta técnica. Escribirlos no puedo y empezar a ver las posibilidades. Bueno, no puedo, ¿cómo puedo hacerlo? ¿Cuáles son mis casos de éxito? ¿Cómo podría mejorarlo para que el resultado sea como yo desee? Quizás hoy ponele en la Marianela de hoy no le sirve eso, porque ya lo trabajé. Yo ya lo identifiqué, a mí ya, incluso me lo digo internamente, ya lo pensé. ¿Cómo me sirve a mí ahora? Es comprobándome a mí misma que lo puedo sostener. Yo así cambio mi diálogo interno hoy. Digo, bueno, ponele, no sé, ahora estoy en una de cambiar mi diálogo interno en cómo, por ejemplo, me vinculo con la comida y con entrenar ni bien me levanto, o sea, con hacer abdominales, flexiones. ¿Por qué? Porque es algo que a mí ya me hace levantarme y ponerme bien en mis días. Si no lo hago un día, me voy a autocastigar, sabotaje, no. Pero si yo me compruebo a mí misma que voy haciéndolo, voy cambiando mi diálogo, porque es solo un día en el que decido, elijo, libre albedrío, no hacerlo. Es mi hoy. Cada uno, cada persona tienen que encontrar su manera. Por eso yo le hice esa escalerita de lo primero es identificarlo. Y bendito sea el momento en el que identificamos esa creencia limitante, porque si no lo hubiéramos identificado, no la cambiamos nunca. Después cuestionarnos, después ver la manera de cambiar esas palabras de tengo que a elijo, pedir ayuda si es necesario, y ver dónde están mis valores y mis metas, porque si, qué sé yo, tus metas van a ser muy diferentes a las mías, porque vos querés viajar bailando por el mundo. Y yo bailar sí, en todos los boliches, pero no como un método, ¿entendés? Entonces no puedo comparar mis metas con las tuyas. Tengo que comparar mis metas con mis propios valores personales, que seguramente para vos también sean muy diferentes los míos. Por eso sostenerlo para mí es algo de toda la vida. No es algo de ya supero el autosabotaje, porque siempre va a venir algo nuevo que se aparezca en donde yo vuelva a tener una creencia limitante, amiga. Sí, total. Y que la vida también va a ser ese entrenamiento constante, ¿no? Porque también es adoptar una visión de que la vida es una escuela y decir, ok, comprendo que si la vida está a mi favor, todo el tiempo me va a estar poniendo situaciones de aprendizaje en donde yo aprenda a tratarme con amor, a tener un diálogo potenciador y a no tirarme abajo. Tal cual. Entonces de ahí voy con una aceptación de que todo lo que suceda es para mi mayor bien y para mi mayor evolución. Exacto. Y ahí multiplicamos los resultados. Lo bueno es que para mí cuando uno ya tiene, viste que yo hoy hablé de que nuestro cerebro al ser plástico ya tiene como estos surcos de donde es lo más fácil. Por eso cuando uno tiene que cambiar un hábito, es como que por 30, 40 días medio que sostenerlo, porque al estarse aprendiendo ese hábito, si flaqueamos a los 15 días, volvemos a perder el hábito, porque no está tal surco hecho, no está tal red. Claro. Que no me conlleva sacrificio ni esfuerzo. A ver, tampoco es que tenemos que tener como el prejuicio de que cualquier cambio va a llevar sacrificio, no, pero sí conlleva energía. Una persona que no entrenó nunca en su vida, si quiere sostener un entrenamiento para mejorar su vida, los primeros 30, 40 días son clave. Por eso ahí es cuando uno más tiene que trabajar su diálogo interno de autosabotaje, ver qué pensamientos tiene para poder identificar qué emociones le depara, para ver después sus comportamientos y después volver a cambiarlo a algo positivo. Porque si no aprovechás como esos 40 días, otra vez entras en el mismo loop de pensamiento o de creencias de que eso no era para vos. Y ponerte una meta, yo voy a empezar el gimnasio, bueno, ¿para qué?
porque querés cuidar tu templo, porque tenés una enfermedad, por el simple hecho de que te hace bien a tu salud mental, ¿para qué? Para bajar de peso, para ganar masa, ¿para qué? ¿Para qué estás haciendo eso? Para que vos cuando te levantes y tengas que ir al gimnasio sabiendo de que no sos la más amante, puedas decir, no, pero yo voy porque es importante para mi cuerpo. Y vas, porque es tu diálogo, ¿entendés? Y como que no hay mucha brecha entre lo que pienso y lo que hago. Es un caminito. Y si yo después ya logro el caminito, logro que se genere ese aprendizaje nuevo, ya está dentro. Claro. Vienen nuevos, pero ese ya está dentro. Adentro. Adentro, bueno, adentro ahí las conversaciones. ¿Quieren sumar algo más? Preguntar algo más, ¿se les ocurre algo también que vean en cuanto a este viaje? Vamos a dar tiempo. Sí o sí sirve, si por ahí sirve algo más práctico aún. Yo con el gimnasio. Ya Pedí, check. check. Ahora lo tengo que sostener. Bueno, con Eri lo trabajamos medio que todos los días tenemos ahí charlas de cambiar nuestro diálogo potenciador. Entonces, pobre, literal todos los días. Las 24 horas. Sí, muy seguidito. Ok, muy bien. Sí, capa ella, porque si ella no lo desearía cambiar, no tendríamos la charla, claramente. O sea, todo parte de la predisposición de uno, ¿no es cierto? Y también de tu manera de hablar, de hacer que sea fácil, que se entienda lo que decís. ¿Se me entendió? Sí. Bien, amiga, gracias. Porque a veces yo le decía a mí, cuando uno quiere como traer a la comunidad conceptos o cosas que ponerle las tenés tan aprendidas o estudiadas, porque obviamente uno se sienta y estudia, yo digo, bueno, todo muy bonito con todo lo que yo ya sé. Ahora, ¿cómo lo hablo en un lenguaje simple y claro para que me pueda entender cualquier persona sin necesidad de sentir que estoy utilizando ningún lenguaje, sino que a lo de aquí ahora, ¿entendés? A lo que podamos cambiar con realidad, porque la teoría es hermosa y bendita sea, pero si les traigo un PowerPoint y les digo, tal en experimento, no sería nada productivo. Aplicable. Ah, claro. Muy bien. Bueno, y Pau no nos puede hacer preguntas, pero nos mandó un corazoncito. Bueno, gracias por estar. Sí, gracias. Fue muy, muy enriquecedor sentir ahí que estaban las camaritas. Y gracias a vos, amiga, también públicamente, porque gracias a tu diálogo potenciador pude observar y reconocerme un montón. Así que creo que si había una persona en esta comunidad para hablar de diálogo potenciador, era esta mujer, que tiene una mentalidad ahí de tora. Gracias. Así que gracias por la oportunidad y bueno, bien, ya me escucharán, porque ahora que me dieron la posibilidad, arrancó la psicoloca. Bienvenido. Gracias ahí, amiguita Cari, por sumarte. Qué lindo. Bueno, genial. Bueno, bellas, ¿cerramos? Cerramos. Muchas gracias. Gracias. A ustedes. Las amo. Chau. Hasta la próxima. ¿Terminar? Sí.